Bienvenidos a Sala de Artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Siempre en estos programas tenemos la honra y el honor de encontrarnos con la gente del mundo de la cultura más importante del momento en Guatemala. Y esta también es una ocasión especial. Tenemos una invitada que es una investigadora maravillosa. Este es un tema que tratamos por primera vez en la Sala de Artistas y esperamos que sea del agrado de ustedes. Tenemos a una investigadora inagotable, muy joven ella, licenciada en comunicación con especialización en literatura y filosofía por la Universidad Rafael Landívar, pero sobre todo investigadora de temas de literatura. Ha investigado a nuestros artistas literarios más importantes, a nuestros mejores escritores. Se puede sostener con ella conversaciones de días al respecto. Así que tengo el honor de presentar a ustedes a mi querida amiga, la licenciada Carla Natareno Letona. Bienvenida, Carlita, a su Sala de Artistas. Gracias, qué bueno que está con nosotros finalmente. Se nos hizo, sí. Gracias por la invitación y también gracias a las personas que nos van a acompañar en esta plática. Muchas gracias a usted por estar aquí. Yo quisiera que usted le contara, mire, yo di unas líneas muy generales de quién es usted, pero a mí me gustaría que fuera más bien usted quien le cuente al público quién es Carla Natareno y por qué estamos aquí. Bueno, pues otra vez, muchas gracias por la invitación. Y pues desde muy pequeña me gustó leer. Mi abuela fue la que me inculcó el hábito de lectura y me pasé leyendo, que sigo hasta la fecha, devorando libros. Llego a la universidad y yo estaba un poco perdida, no sabía qué estudiar. Bueno, dije, me gusta escribir, me gusta el tema del periodismo. Estudié Ciencias de la Comunicación, pero en ese momento de la historia, la Landívar tenía diferentes especializaciones. Y estaba la de Literatura y Filosofía, y yo dije, pues yo de ahí soy. Estudié, y ahí fue donde justamente conocí a César Brañas. Hice mi tesis sobre el periodismo literario del Imparcial. Híjole. Sí, creo que eso no se lo comenté antes, pero ahí porque lo que hace que esa página cultural de ese periódico sea tan especial es que une la literatura y el periodismo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer eso en mi tesis, la hice y ahí fue donde empezó el amor o el clic con César Brañas y me he dedicado pues por una cuestión de mucha casualidad a investigarlo. Un libro me llevó a otro y bueno, realmente creo que la literatura ha sido parte de mi vida, de mi formación y pues que también tengo el honor y ahí sí que el privilegio de trabajar en lo que me gusta, porque siempre he trabajado con temas de literatura, siempre. Actualmente trabajo en FG Editores, así que pues yo siempre he estado rodeada de libros. El vicio ese que lo domina uno, sí, ¿verdad? Usted sí. Fue lectora desde niña, la licenciada Natareno, y resulta entonces que esto es como el origen de toda esta, o como la fuerza vital que ha movido a esta mujer maravillosa para ser quien es. ¿Usted tiene idea de cuánto en el tiempo, en qué años apareció el Imparcial, publicaron el Imparcial? Sí, surge creo que en 1924 o 26 y desaparece en el 85, porque digamos que ya los que quedaron en el Imparcial no se lograron actualizar, digamos que ya estaba Prensa Libre y Prensa Libre pues tomó como liderazgo, pero cubrió casi un siglo entero en la historia de Guatemala. Sí, y esa página literaria, que no era una página, era más, ¿verdad? Siempre. La página literaria del Imparcial, yo la recuerdo, hay todavía escritores vivos, escritores que iniciaron, por ejemplo, Víctor Muñoz se inició ahí, ¿verdad? María Eugenia Gordillo, la que fue directora de la Hemeroteca Nacional. Ajá, escritora de temas de arte también, por cierto. Catalina Vargas y Barrios, que estuvo hace poquito en el programa, ¿verdad? No,
Catalina no es Delia Quiñones. Ah, Delia Quiñones, sí, Delia Quiñones estuvo con nosotros por aquí. Así bien. Sí, Max Araujo también es de las páginas del Imparcial. Es decir, el Imparcial fue el asidero de muchos de nuestros escritores. Y explica un poco este fenómeno del Imparcial, el hecho de que nuestros escritores anden muy desperdigados, o de que estemos, como solemos decir los guatemaltecos, en trapos de cucaracha en el tema ese particularmente, ¿verdad? Sí, la tesis sobre la página del Imparcial, sí. Cuéntenos más, avivemos más el fuego en ese tema, porque ese es un tema bien interesante, bien importante, pero es importante sobre todo por la importancia que reviste, bueno, no solo más de un siglo de servicio en la comunicación a los guatemaltecos de parte del Imparcial, sino particularmente en el tema de la literatura nacional y también internacional, porque se hablaba no solo de autores guatemaltecos. Tal vez no hubiera sido tan grande la página en todo caso, ¿verdad? Pues yo creo que si regresamos al contexto, ¿verdad? Cuando Brañas se inicia en el Imparcial, que fue en 1900, fue en la década del 20, y ahí digamos que en la literatura reconocemos a esta generación del 20. Y esta generación estaba muy comprometida con divulgar cultura en el país. Y creo que era una serie de, bueno, en ese momento digamos que los que habitaban el espacio público eran hombres, y pues era un grupo de hombres con una sensibilidad muy especial, porque esta generación no solo se compromete con la literatura, sino que ellos son los que fundan la universidad, el teatro de la Universidad Popular. Ajá. Y el objetivo era justamente acercar a las personas a estos espacios de, no solo lúdicos, sino que también pues de entretenimiento, de reflexión, etc. Y pues la página literaria del Imparcial tenía también ese mismo espíritu. Brañas, cuando recibe su número de orden en la Academia Española, en el discurso que da, que también sale publicado en un libro, él dice que el periodismo, eso lo recibió como en 1943, él tenía, sí, como 40 y pico de años. Y él dice, en ese momento de la historia, él ya dice, miren, el magisterio está teniendo problemas. Digamos que la calidad está bajando. En aquel momento, si Brañas lo viera ahora. Y entonces él dice en este discurso, el periodismo tiene que ser otra herramienta de educación. Tenemos que apoyar ese magisterio. Y él entendía que no todas las personas podían comprar un libro, hacían reseñas de libros. Él sabía que no todos podían ir a una exposición de arte, reseñaban la exposición. Entendía que no todos podían viajar, a veces viajaban los compañeros, hacían crónicas de viaje. Entonces, creo que era una generación realmente muy comprometida y que tenían también esta sensibilidad. Y también Brañas, en este discurso, él decía que él no concebía el periodismo sin literatura. Uh-huh. Entonces, la página literaria, en efecto, todos estos artículos, reportajes, pues eran contados como un cuento. Uh-huh. Yo recuerdo que hay una crónica de Ramón Blanco que él va a Estados Unidos en 1945. Y aquí el edificio más alto, pues creo que era de 4 o 6 pisos. Va a Estados Unidos y el hombre estaba alucinado porque las edificaciones, ¿verdad? Cuando regresa, escribe una crónica que tal vez ahora, por todo este lenguaje técnico, el periodismo, hubiera sido tal vez un título, no sé, los edificios o las estructuras, pero realmente la crónica era un cuento, porque la crónica se llamaba El Gran Elefante Blanco, que no tiene nada que ver, de repente es muy literario, ¿verdad? Y uno va leyendo la crónica y es un cuento. Entonces Brañas también tenía como esta intención de que todo fuera contado de una perspectiva muy literaria. Muy literaria. Uh-huh. Uh-huh. ¿Con quiénes coincide Brañas en ese momento de la literatura nacional y del periodismo? Bueno, con Asturias, con quien tiene una relación muy estrecha, con David Vela, León Aguilera, Ramón Blanco, usted lo mencionó, con Arévalo Martínez. Rafael Arévalo Martínez. Con Francisco Méndez, el papá del... Sí, el autor de aquel cuento maravilloso, El Clanero, ¿verdad? Sí, de los cuentos de Joyabá. De los cuentos de Joyabá, cabalmente.
digamos que esa era como esa generación y pues todos estaban, bueno, con Alejandro Córdoba, que fue fundador del Imparcial, sí, con quien también tuvo una relación, una amistad muy estrecha. Entonces, y además también creo que eran hombres muy visionarios, de decir, fomentemos esto, que no solo sea una cuestión de que lo leamos para tener como esta actitud de intelectuales, sino que acerquemos a las personas, que las personas consuman esto. Entonces creo que fue una página muy comprometida y donde no solo habían textos de artistas nacionales, hay textos de Gabriela Mistral en la página literaria, de Ortega y Gasset, el filósofo español. Y bueno, hay una curiosidad que a mí me gusta comentar, es que antes los periódicos no tenían una sección fija como ahora, ¿verdad? Que la portada, nacionales, deportes, sino que en la portada, que era solo como la mitad de la página, digamos, y ya abajo tenían otras noticias. Entonces, nacionales, internacionales, deportes estaban por toda la página, por todo el periódico. Si usted quería enterarse de todo lo que pasaba en el tema de la cultura y tenía que hojear todo el periódico, aquel periódico pues, tamaño tabloide encima, ¿verdad? Sí. Pero la peculiaridad de la página es que era la única que tenía página fija, que es en la página 3. Pero como justo por el tamaño, a veces digamos que no daba chance de que terminara el texto y decía, para continuar, página. Pero la única que tenía la sección fija era la página literaria. Pasa a la página tal y en la página columna 3, 4, por ejemplo, viene de la página 3, ¿verdad? Sí, así era. Con unos puntos suspensivos, yo recuerdo eso cabalmente, sí. Venir de tan atrás y de tan lejos es importante por eso. Sí. Luego del Imparcial, usted va a trabajar como periodista, Sí. Luego de graduarse, usted va a trabajar como periodista cultural al siglo XXI, al periódico fundado por José Rubén Zamora, ¿verdad? Sí, él fue parte de ese grupo también y después, si no estoy mal, pasa también Corporación de Noticias, tenía también una relación con Corporación de Noticias en Costa Rica, entonces digamos que eran como periódicos más o menos hermanos, pero justo José Rubén, que ojalá recupere su libertad, ayudó a fundar el periódico. Y siempre aclaro que yo estuve en siglo XXI cuando era decente. Bueno, sí. Yo no mucho sé de periodismo. Bueno, a partir de siglo XXI, Carla Natareno empieza a aparecer en el imaginario cultural del país, hablando cabalmente de César Brañas. Sí. Cuéntenos eso. Pues, como le comentaba antes, creo que fue una casualidad, porque yo no tenía intención de toparme con Brañas. En la tesis, pues por el tema cultural y periodístico, dije, este es mi tema, pero como no habían tantos libros de Brañas, porque realmente él no publicó tanto, un libro me llevó a otro, y para hacer la tesis, pues sí tuve una relación muy estrecha con el personal de la Biblioteca César Brañas, amistad que sigue hasta ahora. Entonces llego al siglo XXI, que también un privilegio, porque recién graduada de la U, de una vez entré a trabajar, ni vacaciones tuve, directo. Y digamos que en ese momento, pues yo entrevistaba a un escritor y le preguntaba por Brañas. Entonces, digamos que se fue como corriendo esta voz de que yo estaba interesada en don César. Entonces, en la biblioteca me decían, mire Carla, vamos a hacer una actividad de don César. Se iban a dar una charlita. Y por amistad yo decía, bueno, está bien. De repente me empiezan a invitar a la Feria del Libro, a presentar libros de Brañas. Y así fue como, digamos que me fui especializando en este autor que realmente ha sido un misterio y ha sido pues una parte muy importante de mi vida, porque sí, la literatura siempre ha sido mi pasión, pero yo no sabía que tenía esta vocación de investigar la literatura. Entonces creo que don César me abrió esa puerta, y creo que también estar en un medio de comunicación pues abre muchas puertas más. Sí, indudablemente. Es otro mundo ese realmente, ¿verdad? Y mire, hay 2 o 3 cosas que quiero decir al respecto. Primero, que don César Brañas no es el único
autor guatemalteco más o menos desconocido para los guatemaltecos. El mismo Asturias ha habido una suerte de campaña negra en contra de Asturias de todo el tiempo en realidad, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era muy joven, que Asturias recién gana el premio Nobel y viene a Guatemala y pues lo recibe el mundo académico, lo recibe el Consejo Superior Universitario de San Carlos. Bueno, Landívar me parece que era muy joven en esa época, sí, pero quizá no tenía toda la estructura como para atender un evento de ese tamaño. Pero el gobierno brilla por su ausencia, ¿va usted? Asturias no era nadie para los guatemaltecos. Es nuestro escritor más nuestro artista más importante. No hay... Bueno, en las artes plásticas quizá don Carlos Mérida, pero en realidad un artista, un autor tan universal como Asturias no tenemos, ¿verdad? No. Y también virtualmente desconocido. Usted me ha dicho previamente que le costaba asumirse especialista en Asturias, pero es que los especialistas en realidad, por el tamiz que pasan, es por el tamiz de la investigación, y usted eso es lo que ha hecho. Sí. Que no haya venido a una universidad y le ha dicho: Carlita, aquí está el pisto para que haga su investigación. Eso es son otros 20 pesos. Ojalá pasara. Sí. Ahí tómenlo en cuenta, por favor, señores de las universidades. No ha pasado eso. Y entonces, pues nuestros autores están por ser investigados, ¿verdad? Sí, lo que pasa creo que es la suma de muchas cosas. Uno, que yo sí creo que el sistema educativo está en deuda con nosotros y con los autores. Yo no soy pedagoga y no sé realmente cómo se hace el currículum escolar, pero colocar a un niño de cuarto primaria a leer Asturias, pues obviamente la criatura va a salir corriendo porque no va a entender. Asturias es muy complejo de leer. Hay mucha literatura infantil y juvenil en Guatemala de autores nacionales. Entonces creo que también está muy mal que le digan a uno: de castigo te pongo a leer. Error, porque realmente no debería de ser un castigo. No, pues claro. Y también creo que es muy fácil irnos por autores internacionales, pero yo creo que la literatura guatemalteca es hermosa y es rica y es apasionante porque hay para todos los gustos. Y es muy común porque en estos espacios les digo yo: pero ¿has leído a X autor? No me gusta. Pero ¿cómo decís que no te gusta si ni siquiera lo has leído? Así que solo por curiosidad deberíamos de leer nuestros clásicos, ¿verdad? Que debería ser fundamental. En cualquier país del mundo leen sus clásicos. Leer autores extranjeros, pues está bien, me parece genial. Pero no tenemos que olvidar los nuestros porque, como digo, la literatura guatemalteca es impresionantemente vasta. O sea, tenemos realismo mágico, tenemos novelas policíacas, Byron Quiñones, Francisco Méndez, la literatura erótica con Ana María Rodas, Carlos Matute, mujeres indígenas que están escribiendo, Rosa Chávez, mujeres que están escribiendo, Denise Fe Funchal, que creo que ella también tiene una sensibilidad muy particular para hablar de temas sociales. Bueno, su primera carrera en la sociología, entonces lo hace muy bien. Vania Vargas, que para mí es una diosa la manera como escribe Vania, que también se ha colado por literatura infantil. Entonces realmente tenemos de todo. Y un dato curioso es que, por ejemplo, esta novela famosa de Kafka, de la Metamorfosis, de que habla de estos hombres, ¿no?, que tienen como características de animales, que es una revolución y es una novela importantísima. El hombre que parecía un caballo se publicó antes que la Metamorfosis. O sea, digamos que, y son datos tal vez de color, pero que a la vez suman, porque uno dice, bueno, literatura guatemalteca está a la vanguardia. Entonces nos tenemos que acercar a nuestros autores. Claro. Vamos a regresar al tema. Perfecto. Volvemos con ustedes al segundo segmento con la licenciada Carla Natareno, esta investigadora inagotable, en su sala de artistas. Por favor, no se vayan.
Estamos de regreso en el segundo segmento de su sala de artistas con nuestra amiga, la investigadora licenciada Carla Natareno. Estábamos hablando, o más bien usted estaba haciendo una exposición sobre lo que... Mire usted, esto de cómo nos gustaría que fuera la educación respecto de la literatura, sí, pues es como una utopía, ¿verdad? Y cada vez estamos más lejos. Y resulta que lamentablemente algunos, no todos, porque hay maestros muy notables, sí, algunos de nuestros profesores tristemente se ganan la vida enseñando, tristemente se ganan la vida trabajando de maestros y no lo son. Igual podrían ser carpinteros, policías, sí, abogados, ingenieros, pero resulta que de lo que se ganan la vida es de enseñarle a nuestros hijos. Y entonces resulta que todos hemos tenido profesores infames que tratan la literatura, sí, pues porque no tienen la formación, ese es realmente el punto, sí, ¿verdad? Y que lectores naturales han sido desincentivados por un mal profesor de literatura en algunos, sí, casos, ¿verdad? Aunque esto de la literatura, me gusta la figura, me gusta decir que es como el agua, ¿verdad? La literatura, la pulsión por lo artístico es como el agua. Usted vea en el Petén, el terreno es kárstico y hay enormes cenotes, que la naturaleza, el agua ha construido porque necesita reposar ahí y porque, sí, necesita, y hay ríos subterráneos porque el agua necesita seguir fluyendo, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo, la pulsión por el arte, por la literatura, por la pintura, por la escultura, por lo que sea, por la danza, por el teatro, siempre es muy potente y vuelve afortunadamente, sí, en los lectores. Pero lo que usted decía, hay mucha gente que le dice a uno, no, a mí Asturias no me gusta, y uno no se lo puede explicar, sí, ¿verdad? Porque tan rico, tan lleno de imágenes. Tengo un amigo pintor, Felipe Galvez, de los pocos pintores de San Juan Comalapa, que cabalmente dice él, ¿verdad? No, hombre, es que Asturias está lleno de imágenes y vos vas leyendo y la lengua de Asturias es la lengua de los hombres y de las mujeres de la meseta central, y vos en las novelas de Asturias vos podés imaginar a la gente actuando en sociedad, sí, porque somos los ladinos de la meseta central, sobre todo en Hombres de Maíz y en El Señor del Presidente, ¿verdad? Sí. Señor Presidente, lamentablemente desacreditada por los dictadores del país desde el punto de vista de que es una novela de dictadores. Pues resulta que no, El Señor Presidente es una novela atravesada transversalmente por una hermosa historia, sí, de amor, ¿verdad? Sí, lo que pasa, el peligro de no leer los libros es justamente ese, ¿verdad? Eso. Que asumimos. Y de repente en las páginas, pues, hoy hay otros temas, otros personajes, pero, bueno, no me extraña que los dictadores no lean libros, entonces tal vez por eso están confundidos. Sí, y en El Señor Presidente, ¿verdad? La dictadura de Estrada Cabrera solo es contextual para contar una historia, sí, de amor maravillosa, sí, ¿verdad? Y otra vez, tenemos que entender el contexto en que los autores escriben sus libros, porque no podemos querer leerlos e interpretarlos sin conocer el momento histórico en que estaban viviendo, que al final influye. Yo siempre he dicho que los escritores, los artistas, son como una antenita de la sociedad y ellos van justamente canalizando la información de todo lo que pasa y lo plasman en los libros, en las canciones, en las obras pictóricas, en las esculturas, así que hay que entender mucho el contexto. En el mundo del arte está la espiritualidad de los pueblos, realmente, también, ¿verdad? Sí. No es en la religión es algo importado, pero esto es
lo que producimos desde la hora material. Sí. Bueno, mire, no nos perdamos, vamos Sí. al tema que nos ocupa, porque tener un investigador de ese tamaño en este programa es un hecho extraordinario. Ha hecho una investigación profunda sobre don César Brañas. Sí. Vamos a ver, cuéntenos sobre eso. Bueno, como les dije al principio, no hay libros. Bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad yo no encontraba libros de Brañas, me costó mucho. Tenía que ir a la zona 1, a estas librerías mágicas que son maravillosas, sí. donde fui encontrando todos estos tesoros que para mí pues son muy valiosos. Y también así fui entendiendo la personalidad de don César. Hay muchos mitos alrededor de él, pero mucha gente dice que él era muy introvertido, muy tímido, perfil bajo, no le gustaba la vida social. Y de hecho, creo que en este libro de Depresiones y Resentimientos, él cuenta que no le gusta el hecho de publicar los libros y venderlos, porque para él comercializar con su obra era una especie de traición a su propia obra. Entonces él hacía estas ediciones chiquitas que él financiaba y se las regalaba a sus amigos más queridos. Y por eso es que es tan complicado conseguir estos libros de Brañas. Deben seguir en las bibliotecas de las familias de sus amigos, de seguro, pues, ¿verdad? Lamentablemente no, porque he encontrado libros dedicados de esos amigos en la zona 1, ¿verdad? Posiblemente los hijos ya que heredaron estas bibliotecas no entienden el valor y pues asumo yo. Pero entonces esa búsqueda también me fue llevando a entender esta personalidad tan peculiar de Brañas, porque justamente en este libro él va contando como ese resentimiento que él tenía de que era un escritor muy bueno, estaba en El Imparcial y no tenía ese reconocimiento que debería de tener. Pero creo que hay una contradicción, porque si bien es cierto, publicaba en El Imparcial, era un espacio público, él también no ayudaba a que su obra saliera, porque pues solo se los daba a sus amigos más queridos. Sí, publicaba en El Imparcial, pero yo creo que Brañas, me atrevo a decir, porque es muy difícil perfilarlo, porque yo creo que él no quería. Creo que él era una persona muy intensa y me atrevo a decir que él sufría una especie de depresión. Yo no soy psicóloga y otra vez este perfil lo he reconstruido a través de los años. Y creo que dentro de esa depresión él peleaba con su talento, porque era un genio, y peleaba con esta cuestión de ser muy modesto. Entonces esa modestia creo que le sirvió de freno, lo paraba como, hablando de maestros, la gente le decía maestros y él decía, no, yo no soy maestro. Entonces creo que entre esa lucha de soy modesto y soy un genio, lo llevó también a esa contradicción. Quiero que me lean, pero no publico libros. Entonces creo que era una personalidad muy compleja y que sí, es cierto, muy tímido, muy introvertido. Se dice que él iba del Imparcial a su casa, de su casa al Imparcial. Se le ha visto, bueno, se le miraba muy poco en eventos públicos. Hay pocas fotos donde él está en una vida social activa, digamos. Si lo pensamos ahora de que hay coctelitos, que hay presentaciones de libros, él no iba a esas actividades, él prefería estar en su casa leyendo o escribiendo. Entonces es muy curioso conocer detalles de personalidad de un hombre que yo creo que no quería que salieran a la luz estos detalles de él. Su investigación es una investigación muy atípica, ¿verdad? Porque digamos que no es una investigación que acontece no es una investigación archivística, no es una investigación que acontezca ni en un archivo ni en una biblioteca, sino que ha sido encontrando, ¿verdad? Sí, entrevistando gente y las mismas personas que lo conocieron se contradicen, entonces es muy difícil realmente armar un perfil de don César. Hay tal vez luzazos o guías que uno dice, bueno, sí, tímido sí era, porque en eso coinciden y también está mucho en sus libros hablando de eso. Pero también creo que hablando de esa depresión, la mayoría de sus libros, el tema central es la soledad, justamente como este mundo taciturno, gris. Hay una sombra de tristeza en su obra, también mucho existencialismo, y él escribió como 36 novelas y solo una tiene final feliz, que se llama Paulita.
Entonces creo que se nota como esa personalidad triste, tiene como una sombra de tristeza, pero entendiendo esto, cuando él nace, como era un bebé, su mamá muere. Y luego él queda cuidado de su abuela paterna, que muere cuando él tiene 3 años. Entonces él crece sin esa figura materna. El papá, sin embargo, trata de darle como todo el amor y pues toda esta imagen, o más bien le da un hogar integral. Pero él creo que ya tenía este dejo de tristeza y de soledad. Y así es como va desarrollando esa personalidad tan taciturna. Justamente en este libro, Inquilinos, él cuenta la historia de un niño que vive en una casa rodeada de gente, jardinero, que la señora que limpia, la que cose, qué sé yo, y no sabemos si son fantasmas o son personas reales, pero se destaca mucho el tema de este niño solo, que está rodeado de gente pero que se siente solo. Entonces creo que ahí se va entendiendo cómo él va desarrollando esta personalidad. Otra vez entendamos el contexto. En aquella época, una familia donde no había una madre, pues era, digamos, señalada, una familia que estaba como de una manera coja, ¿verdad? Que ahora es muy común, pero antes, sí, que el prestigio de las familias se notaba mucho tal vez por esta foto familiar, ¿no? Entonces, creo que eso también afectó a don César. Y bueno, hay muchos mitos alrededor de su persona que al final a veces terminan siendo divertidos, pero se contradicen. Era sordo, ¿verdad? Así dicen. Dicen que parte de esa timidez era porque tenía un problema de audición. He entrevistado a muchas personas y hay personas que me dicen, sí, él no le gustaba salir porque tenía un aparato grandísimo para escuchar y entonces pues, no le gustaba porque tenía que cargarlo. Otras personas me han dicho que él hablaba muy recio o más recio de lo normal porque no se escuchaba y que por eso no le gustaba salir. Y hay gente que me han dicho, él no era sordo, él fingía ser sordo para no hablar con las personas porque tampoco no quería. No hay manera de saber, pero sí hay un aforismo en uno de los diarios donde él dice, no soy sordo, soy tímido. Entonces, asumo yo que este mito de la sordera, tal vez cuando ya era mayor, tal vez sí, ¿verdad? A todos nos empieza a fallar ahí como la audición, pero creo que él sí fue haciéndose tal vez esta fama, porque por algo lo menciona, pero sí recalca que es tímido. ¿Entrevistó a sus familiares? Bueno, él no tuvo hijos, entonces entrevisté a un par de sobrinos, ahorita no recuerdo los nombres, un señor muy amable y otra señora que el señor, que no recuerdo el nombre, solo me acuerdo que le dicen el Canche Brañas. Él, pues digamos, sigue siendo como una especie de albacea, tiene algunas mobiliario guardado de Brañas y entrevisté a su sobrina, que me falla la memoria, perdón, que ya más que cuestiones como muebles o qué sé yo, ella guarda muchas fotos. Entonces ella me fue enseñando fotos y ella decía, sí, es cierto, él era muy serio, pero con nosotros los sobrinos era muy cariñoso, jugaba, los invitaba a su casa y pues cualquier cantidad de escritores también nos ha entrevistado. Y con los amigos, ¿tiene anécdotas con los amigos? Bueno, pues se dice que cuando era Navidad, por ejemplo, invitaba a este grupo El Imparcial, a esta gran redacción del Imparcial y pasaban muy buenas fiestas, porque otro de los mitos es que pues sí era solitario, pero que le gustaba mucho acompañarse de una buena botella, entonces me imagino que esas fiestas se habrán puesto buenas, pero realmente era un hombre pues muy discreto y entonces tampoco hay mayor anécdotas con los amigos. Sí hay un libro de correspondencia entre Asturias y Brañas, donde Asturias ya está en Francia y le escribe que le mande textos, que él los va a traducir porque Asturias tenía la intención de publicar a Brañas en Francia. Brañas dice que no, que otra vez la modestia, no son textos que valgan la pena, nunca los mandó. Brañas, hay cartas donde Asturias le dice, mire, don César, no con este lenguaje, pero el reproche era como, no me contestó, me ignoró, y Brañas era siempre como, es que no vale la pena, ¿para qué se ocupa de esto, amigo? Ocúpese de su obra. Entonces sí hay como esa amistad cariñosa y un poquito de reproche de Asturias, pero porque Asturias quería que saliera y Brañas insistió en quedarse. ¿A quiénes son los grandes de la literatura nacional y cómo coinciden casualmente
en un momento histórico prácticamente todos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí estamos hablando de César Brañas, pero Sí. quizá primero Miguel Ángel Asturias, Sí. Brañas en la misma sintonía, don Rafael Arévalo Martínez, Cardosa. Luis Cardosa, que son... Yo a ese grupo le decía el ABC de la literatura nacional, Asturias, Brañas y Cardosa. Fíjese usted. Sí, el ABC. Bueno, llegamos al final del segundo segmento. De veras ha sido apasionante Sí. estar conversando con usted. No se vayan, por favor, porque ahora viene la segunda parte de la investigación, que es también sumamente importante. Ya ven que nuestra invitada de hoy de verdad es la pura sustancia, así que por favor espérennos, no se vayan, que como decimos aquí, estamos poniendo toda la carne en el asador en este momento. Estamos de regreso en Sala de Artistas de TV USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos con la licenciada Carla Natareno, hablando de en principio de su investigación, de ya la parte más importante de su vida profesional, sobre todo, que es una investigación sobre don César Brañas. Para que cerremos este tema, Carlita, cuéntenos brevemente sobre las publicaciones que aparecen sobre la mesa. Bueno, como le comenté, como no encontraba libros de Brañas en estos lugares de la zona 1, empecé a encontrar estos libros, que son ediciones únicas y primeras, por esto que comentaba de que él las hacía y las regalaba a sus amigos. Encontré esta joya, que es el periódico escolar de don César. Tiene el año de 1918 y él ya era el editor de ese periódico. Es una joya, la verdad. Y creo que hay todavía ejemplares en la biblioteca César Brañas. Por ejemplo, los diarios de aprendices, que para mí hay dos obras que sobresalen en toda la herencia literaria de Brañas: El viento negro y los diarios de aprendices. Porque los diarios al final reflejan como esta Guatemala compleja, contradictoria, desde su punto de vista, y son aforismos que hablan de amor, de historia, de arte, de religión, de política, y creo que siguen siendo temas muy vigentes. Creo que esto fue en el 2009, si no me falla la memoria, por ahí, 2009-2010, donde Magna Terra compila todos los diarios. Yo los tengo marcados por todas las veces que lo he leído, pero los reúne. Lamentablemente ya no, creo que ya no hay mucho de estos ejemplares, pero así eran los diarios originales. Eran estos libros chiquititos donde estaban estos aforismos de don César, y de estos pues ya no hay. Es una suerte conseguirlos, la verdad. Esta es una pieza de esas piezas que don César publicaba para sus amigos, sí, de seguro. Sí, y hay partes de estos diarios publicados en El Imparcial, no completos, pero digamos que sí hay fragmentos. Y sí están los originales, digamos, son 5 o 6 diarios, y en la biblioteca de César Brañas están todos así chiquitos, que me hace una cosa muy linda, hasta el estilo, ¿verdad? Y estos, ¿verdad? Este que lo encontré firmado, que tiene ahí la firma de don César, que me parece también que es una maravilla. La letra, también conocer la letra de don César. Sí, es como sentirlo aquí, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Y que me parece, yo cuando manipulo los libros los trato como si fueran un súper tesoro, porque pues ya están, ya tienen sus añitos, y trato de tenerlos en un lugar apartado de la biblioteca. Tienen un lugar especial, justamente donde esté más fresco, los sacudo, ¿verdad? Porque al final, si tengo algo valioso en la casa son los libros. Y que también, Depresión y Resentimiento, que es donde habla justamente de toda esta frustración que sentía ya al final de su vida, o ya muy cerca de su muerte.
que también publicó parte en El Imparcial, pero digamos que en libro no hay más que ese. Editorial Universitaria de la San Carlos sí hizo un esfuerzo maravilloso en la época en que el director de la editorial era el ingeniero Anacleto Ramírez, no me falla la memoria, y también Roberto Cifuentes. Ellos tenían como esta intención de ir sacando a la luz libros de Brañas. Entonces fue en la época en que yo iba a la Feria del Libro a presentar libros de don César. Ellos empezaron a sacar a la luz estos libros. Sacaron otra edición de Viento Negro, de varias novelas que se habían quedado ahí como rezagadas, pero realmente esto es ediciones únicas, originales, y que ojalá el esfuerzo que se hizo con esto regrese, porque insisto, creo que ya no hay más ejemplares o hay que rebuscarlos. Mucha gente cuando salió este ejemplar decía que tenía muchas faltas de ortografía. Creo que sí y no, porque otra vez, recordemos el contexto, la ortografía ha cambiado y es muy complicado cambiar, pueden ser detalles, pero es muy complicado corregir, digamos, la ortografía de la época, porque pues al final no es un texto de entrada que nos estén permitiendo corregir. Entonces creo que mucha gente decía, ay, tiene faltas de ortografía, pero se respetó la ortografía de la época de Brañas. Igual creo que una manera de tener todos los diarios juntos es a través de este libro maravilloso, que ojalá se vuelva a hacer como este esfuerzo, y que tiene ahí la foto, creo que una de las fotos más famosas de Brañas, que justamente iba caminando de su casa al Imparcial. Mire cómo fuimos a olvidar esto. Yo tengo cabalmente una caricatura del Loro Valladares de don César Brañas, el Loro Valladares que publicaba en el Imparcial, y sí, que fue el calígrafo de la presidencia toda la vida, ¿verdad? Sí. Ok. Una última pregunta con una respuesta concreta, por favor, sobre su investigación. ¿Hay alguna publicación? ¿Está en camino alguna publicación sobre su investigación? He publicado en diferentes medios, está acá Revista Contrapoder, en medios digitales, reseñas de Brañas. En la Biblioteca César Brañas se escaneó todo lo que él hizo del Imparcial, y la intención es hacer una antología periodística de Brañas. Pero en la biblioteca no está toda la colección del Imparcial, falta casi una década. Hay que ir a la hemeroteca y volver a escanear, entonces sí requiere mucho tiempo trabajo. Y plata que sí, no hay. No. Bueno, esperamos que la investigación continúe, que no termine pronto, sino que continúe, pero sobre todo que encuentre un patrocinador académico apropiado, ¿verdad? Y que este momento que pasamos, esta conversación tan grata con usted, sirva de verdad para eso. Gracias. Carla Nazareno también, entre sus inquietudes, porque los lectores somos así, entre sus inquietudes tiene, y entre su beta de investigadora, también tiene otros autores, los autores del olvido, los autores y autoras en el olvido. Sí. ¿Será tan amable de hablarnos de eso, por favor, Carlita? Claro, como le comenté, que creo que don César me hizo entender que mi pasión literaria existe, pero que mi vocación es la investigación literaria. Entonces me gustaría hacer lo mismo que hice con don César, con otros autores o con otras autoras. Yo le comentaba que estaba María Cruz, que es una cronista de viaje, que de hecho Brañas rescata en la página literaria del Imparcial las crónicas de María Cruz, pero era una mujer que en 1870, 1880, por ahí. En la época liberal ya. Sí, se va con sus vestidos largos a la India y ella publica todas estas crónicas. Creo que una mujer que viaja sola a la India. Y a la India, que era un lugar que no se compartía ni la cultura, ni la religión, ni el idioma. Entonces creo que completamente transgresora. Hay muy poco de María Cruz. Creo que, si no me falla la memoria, Eduardo Halfon reúne las crónicas de María Cruz, pero hace falta una biografía, no sé, un registro archivístico de ella. Sería genial poder, no sé, conseguir su acta de nacimiento, de repente alguno de sus viajes.
Hay una foto que circula en internet, pero una foto, ¿verdad? También tenemos escritoras desde los conventos que están olvidadas y creo que son historias maravillosas. Tenemos a nuestra Sor Juana, que creo que así como los mexicanos que tienen la suya, pues es un emblema de orgullo. Pues aquí en Guatemala también tenemos nuestra Sor Juana. Luz Méndez de la Vega hizo un estudio o intentó hacer este perfil de Sor Juana. Sor Juana de Maldonado, ¿verdad? Sí, Sor Juana de Maldonado, que sí hay archivos y textos en el Archivo de Centroamérica que dan fe de este tema. El problema con Sor Juana es que hay mucha evidencia circunstancial, porque al final no hay un documento que se lea legible su nombre. Hay una firma que depende de cómo se puede interpretar, pero digamos que Luz Méndez hizo ese trabajo maravilloso. Está también esta otra religiosa, ay, se me olvidan los nombres, creo que es María Teresa, pero voy a mentir si digo un nombre, pero tiene apellido Aycinena, que igual en la época de los liberales, esta mujer viene de los Aycinena y se hace religiosa y sufría estigmas y episodios de éxtasis, y por la familia en que venía surge ahí una pelea entre liberales y conservadores donde decían que los liberales decían, esta mujer está inventando sus episodios de éxtasis porque al final quiere beneficiar a su familia, y los conservadores obviamente la defendían. Entró a un escrutinio muy grande esta mujer porque para realmente los hombres querían realmente creer que estos episodios eran reales y no eran un invento. Tuve el privilegio de recibir clases con Mónica Alvisures. Ella decía que esta religiosa, apellido Aycinena, era la primera artista performática de Guatemala, justamente por todos estos episodios, y la gente ya era como, el Ángelus, vamos a ir a ver no me acuerdo el nombre, por Dios, vamos a ir a ver a esta religiosa, a ver sus episodios de éxtasis, porque en su celda ya como a esta hora la gente podía ir. Si no me falla la memoria, en el convento de la Merced hay todavía como reliquias de esta religiosa, hay unos pañuelos donde digamos que sus estigmas eran peculiares porque no eran como precisamente las heridas que sufrió Jesús en su pasión, sino que eran como símbolos de la iglesia, como sellos, le aparecían en la piel, como una especie de tatuaje de piel, más o menos. Pues entonces ahí están los pañuelos donde se quedaron plasmados estas señas o estos estigmas. Y creo que es una locura esa historia, muy interesante, que mezcla religión y política, ¿verdad? Y me encantaría también rescatar o también trabajar mucho en la vida de estas escritoras, Ana María Rodas y Carmen Matute, que coinciden con esta creación de literatura erótica, porque otra vez, hablar de erotismo femenino en un país tan conservador en Guatemala, pues eso es que ahí ya hay algo. Y decir que tanto Ana María como Carmen Matute publicaron en El Imparcial, sí, que por ahí pasaron casi todos. Sí. Sí, Ana María, que también era hija del maestro de la plástica guatemalteca Ovidio Rodas Corzo. Sí, claro. ¿Verdad? Ella no necesita defensores ni cuñas porque ella sola puede, pero sí era hija de Rodas Corzo. Dentro de sus inquietudes de investigación también estaba Isabel de los Ángeles Ruano, yo recuerdo. Cuéntenos de Isabel de los Ángeles Ruano, personaje de la literatura guatemalteca. También es un personaje que también hay muchos mitos alrededor de ella. Cuando estaba estudiando literatura en la universidad me decían que su esposo se había muerto y que ella le afectó tanto y que por eso fue como adaptando la personalidad de su esposo y por eso ahora tiene como este aspecto masculino. En realidad no hay manera de saber también qué pasa en la cabeza de la autora, puesto que no hay un diagnóstico y no sé si ella es un personaje tan peculiar donde se permite adentrarse tanto ella misma de la literatura y que en ciertos aspectos se sale, ¿verdad? Creo que hay que aprovechar que está viva para seguirla investigando. No solo a ella, sino también ella publicó en El Imparcial, publicó en el Diario de Centroamérica y sería una maravilla poder rescatar sus inicios como periodista y como poetisa, ¿verdad?
Y bueno, que también hay muchos mitos. Ella se le otorgó el Premio Nacional de Literatura, Miguel Ángel Asturias, y uno de los mitos es que a causa de esta peculiaridad que ella tiene de salud mental, que no sé si sería el término adecuado, dicen, porque no me consta, que no se le dio el dinero en efectivo. Es justamente porque pensaron, en esa época el gobierno pensó que no tenía la capacidad de poder manejarlo. Entonces, y ese es un mito. Luego dicen que no, que se le dio a una especie de albacea, pero que sí lo recibió. Y hay otro mito que dice que no lo recibió completo. Entonces, todas estas cosas serían geniales poderlas investigar y dar como establecer qué pasó, claro, ¿verdad? Porque creo que podríamos tener la capacidad de desligar a Isabel de Los Ángeles Ruano con el tema de su mente, pero creo que está muy ligado, ¿verdad? Pero sí sería genial poder rescatar la obra que publicó en los periódicos, conocer más de ella, y que realmente es un personaje que creo que igual que Brañas va a estar rodeado de misterio. Y tal vez tampoco quiere, ¿verdad? Pero como yo soy chuta y terca, yo sí quiero. ¿Usted sí quiere? Yo sí. Aparte de estos personajes, ¿tiene interés en investigar a alguien más de nuestros pues a mí me encantaría. Artistas, bueno, ahora ya no son de la pluma del ordenador, ¿verdad? Pues me gustaría mucho seguir dedicándome a la investigación. Hay un marimbista que, verdad que, me disculpo que se me olvidan los nombres, pero un marimbista famoso en Guatemala que está enterrado en el Cementerio General y ni siquiera tiene placa. O sea, todas esas cosas me encantarían poder rescatarlas, reivindicar a tanta gente, porque pues yo creo que la gente se muere cuando en realidad las olvidamos, y hay mucha gente que hay que ir a sacar como de ese olvido. Que hay que rescatar del olvido. Sí. Me viene a la memoria el autor de una pieza de marimba, cabalmente ahora que usted habla de esto, Llegarás a quererme. Igual que usted, me acuerdo de la mitad del asunto, ¿verdad? Pero sí recuerdo la historia. Resulta que este señor, de apellido Argueta, me parece, enamoraba a la tía de un amigo mío en San Juan Comalapa. Ese pintor del que le hablaba, que habla maravillas de Asturias, ¿verdad? Felipe Galvez se llama él. Y entonces, un buen día, él venía a caballo no por la carretera actual, sino por atrás, por la montaña de Tecpan a San Juan Comalapa a ver a la pretendida. Y entonces un día ella le dijo que muchas gracias, pero que se iba a casar, ¿verdad usted? Y que no era con él el asunto. Le hicieron una gran fiesta en la Antigua a la señora, va a haber sido muy rica las familias en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces don Salomón Argueta, me parece que es el autor de Llegarás a quererme. Entonces, cuando empieza la fiesta, resulta que habían contratado la marimba de don Salomón Argueta. Entonces él empieza a tocar la pieza, Llegarás a quererme, va y le regala a la señora en el día de su boda la partitura y se va de la fiesta. ¡Qué osado! ¿Verdad? y muy linda la historia también, sí, ¿verdad? Pero historias de ese tipo en todos los ámbitos hay historias maravillosas, sí, pues, ¿verdad? Uno de mis grandes sueños es poder hacer un museo del escritor. Y digo escritor porque la literatura ha sido como mi expertise. No me podría meter en música porque pues sé muy poco. Pero me encantaría hacer un museo del escritor, justamente como, no sé, poder exhibir artículos personales de los autores y contar la historia de la literatura guatemalteca a través de esos artículos. Cardosa de Aragón, de hecho, donó en vida su biblioteca personal a la Biblioteca César Brañas, ya cuando estaba muy cerca de partir. Y cuando se fue a traer a México la colección, la biblioteca personal de Cardosa,
se llevaron artículos personales de él. Está un sombrero de copa que él usaba cuando era embajador, unas cucharitas, unos pañuelitos, y son, al final esos artículos también dicen mucho de la personalidad del que fue el dueño. Entonces sería genial poder contar con un museo así, pero otra vez se requiere mucho tiempo, mucha investigación, el tema de que los familiares den el permiso, bueno, pero sería genial poder tener un museo del escritor. Ah, sería una maravilla. ¿Verdad? Sí, mire, pero sí hay que atreverse, Sí. Uno no necesita ser especialista para abordar las otras disciplinas, a menos que las quiera abordar desde el punto de vista académico, ¿verdad? Sí. Pero aquí han venido marimbistas académicos, ha venido un pianista popular, editores, pintores, Sí. escultores, es decir, buscando abordar los temas porque pues tenemos que hacerle este espacio a la cultura también, ¿verdad? Sí, pues yo creo que estoy de acuerdo con usted, pero también creo que uno cuando Debe ser serio. Sí, yo creo que es un compromiso. Y yo no Sí. podría, por ejemplo, dar una charla de historia de la música en Guatemala. Pues Porque, eso es académico, ¿verdad? No puedo. Podría, pero estaría siendo yo medio tramposa. Porque realmente mi expertise ha sido este. Entonces, si yo pudiera hacer un museo, sería literatura. Ahora, si me piden que ayude a otro, yo... De repente, mi historia y cultura, va a pasar el video de la entrevista. Está bien. Mire, fíjese que, como le dije al principio, no nos va a alcanzar el tiempo. Usted No. va a tener que volver Con a gusto. este programa en algún momento. Le pido que por favor se despida de nuestro público, Claro. porque el programa lamentablemente se Terminó. acabó, Carlita, así Está que bien. por favor la dejo con su Pues público. gracias. Pues yo le agradezco a usted por el espacio, también a este espacio de la USAC. Les agradezco un montón, también a las personas que nos acompañaron. Yo me quedaría con el mensaje de no leer solo a Brañas, sino que se atrevan a acercarse a nuestros autores, porque pues realmente la literatura nacional, como dije antes, es vasta, es inmensa, y pues ahí también hay un pedacito de todos nosotros. Entonces los invito a que consumamos literatura nacional, que también ahí viene la Filgo, así que de repente si me ven por ahí, salúdenme. Bueno, pues tuvimos en la sala de artistas a la licenciada Carla Natareno Letona. Ya no tengo que contarles quién es ella, porque pues ustedes han escuchado su discurso milagroso. Eso es lo que es una mujer formadísima, muy educada, educada en los temas de nuestra literatura, con un perfil poco común entre nuestros escritores, investigadora de literatura. Muchas gracias. Volveremos en otro episodio con ustedes. Muy agradecido por su atención.